Ana observaba cómo las últimas cajas con sus pertenencias desaparecían en la furgoneta de los transportistas. Sus dedos nerviosamente jugaban con el borde de su suéter, y su mirada volvía una y otra vez hacia la ventana de la casa vecina, donde había pasado casi toda su vida. 18 años llenos de rutas familiares, olores conocidos y cálidas veladas en la cocina junto a su madre. Ahora todo eso quedaba atrás. El segundo matrimonio de su madre fue una sorpresa para Ana. Habían pasado ya 7 años desde el divorcio de sus padres, y ella se había acostumbrado a su dúo familiar. Tranquilo, predecible, cómodo. Pero todo cambió hace medio año. Su madre conoció a Alexander Petrovich en alguna conferencia de negocios, y su relación avanzó rápidamente, como si estuviera escrita según un guión predeterminado. Cenas en restaurantes, paseos juntos, primeras historias sobre su hijo Maxim. La nueva casa estaba ubicada en un prestigioso barrio de la ciudad, lejos de las calles ruidosas y del bullicio urbano. El edificio de 3 pisos, con grandes ventanas y un amplio jardín, parecía casi intimidantemente majestuoso en comparación con su antiguo apartamento. Ana recorrió lentamente la planta baja, memorizando la disposición de las habitaciones. La sala de estar, con techos altos y una lámpara masiva, daba paso al comedor, desde donde comenzaba la moderna cocina, con una isla en el centro. En el segundo piso estaban los dormitorios. El suyo quedaba al final del pasillo, cerca del dormitorio principal, y frente a él estaban los aposentos de Maxim. El primer encuentro con su futuro hermanastro ocurrió solo por la noche. Ana estaba colocando libros en una nueva estantería, en la sala de estar, cuando escuchó pasos en la entrada. Él entró sin llamar, cruzando el umbral con confianza, con una bolsa deportiva colgada del hombro. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. El joven alto, de cabello oscuro y una mirada penetrante, parecía la encarnación misma de ese chico malo sobre el que escriben los libros. Sus jeans estaban ligeramente desgastados, su camiseta negra delineaba su figura atlética, y en su muñeca se veía una pulsera de cuero. Entre ellos se formó un incómodo silencio antes de que Alexander Petrovich los presentara. Intercambiaron saludos formales, pero algo en su mirada hizo que Ana sintiera un ligero mareo. Rápidamente bajó los ojos, continuando con los libros, aunque sus dedos temblaban traicioneramente. Los días siguientes transcurrieron entre los quehaceres para organizar la nueva casa. Los padres intentaban crear una atmósfera de unidad, organizando cenas familiares y discutiendo planes para el futuro. Maxim mantenía una actitud algo distante, a menudo desapareciendo en su habitación o saliendo por las noches. Ana, por su parte, intentaba adaptarse a la nueva rutina, que ahora incluía desayunos en la mesa común y encuentros casuales en los pasillos. Especialmente desconcertante era darse cuenta de que ahora tenía otro padre, y por ende, nuevas reglas. Alexander Petrovich resultó ser una persona amable pero exigente. Creó una lista detallada de responsabilidades domésticas, distribuyéndolas entre todos los miembros de la familia. Para Ana, esto fue una verdadera prueba. Estaba acostumbrada a una vida más libre con su madre, quien nunca la había sobrecargado con tareas domésticas. De vez en cuando surgían momentos incómodos, típicos de cualquier proceso de adaptación. Por ejemplo, una mañana Ana encontró a Maxim en el baño. Había olvidado cerrar la puerta con pestillo. O la vez que accidentalmente usó su camiseta favorita, confundiéndola con la suya mientras desempacaba cajas. Cada uno de estos episodios causaba un leve embarazo, pero poco a poco se convirtieron en parte de su nueva realidad. Con el tiempo, comenzaron a formarse algunos rituales. Los fines de semana, toda la familia se reunía alrededor de la gran mesa en el comedor, donde su madre preparaba sus platos especiales. Las tardes de los sábados solían pasar viendo películas en la sala de estar, aunque Maxim prefería sentarse en su sillón con un libro o su portátil. A veces pedían pizza, y esos momentos parecían especialmente cálidos y hogareños. Ana notó que Maxim a menudo trabajaba hasta tarde. La luz de su computadora brillaba en la ventana incluso cuando todos los demás ya se habían ido a dormir. A veces, ella se acercaba a su ventana y observaba la suave luz en su habitación, preguntándose en qué estaría tan absorto. Más tarde supo que estudiaba programación y trabajaba como freelancer creando sitios web para diferentes empresas.
Sus años escolares estaban llegando a su fin, y Ana enfrentaba la elección de su futura dirección académica. Estas conversaciones surgían a menudo durante la cena, cuando los padres preguntaban sobre sus planes. Maxim a veces daba consejos sobre distintas universidades y especialidades basadas en su propia experiencia. Estas charlas les ayudaban a conocerse mejor, a pesar de la distancia que aún mantenían. Poco a poco, Ana comenzó a sentirse más cómoda en la nueva casa. Arregló su habitación, colocó fotografías y pequeños objetos queridos, creando un espacio acogedor. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con Maxim en el pasillo o durante las comidas familiares, su corazón aceleraba traicioneramente. Esto la preocupaba. Ahora él era su hermano, aunque no de sangre, y tales sentimientos parecían incorrectos. El otoño tomaba posesión, pintando los árboles del jardín en tonos dorados y carmesíes. Nuevas costumbres gradualmente se volvían normales. El café matutino en compañía de Maxim, quien siempre se levantaba antes que todos. Viajes compartidos al supermercado los fines de semana. Cada uno de estos momentos añadía un nuevo toque a la imagen de su nueva vida, completando el mosaico de relaciones que, por ahora, seguían siendo simplemente amistosas. La madre de Ana trataba de crear momentos festivos, organizando veladas temáticas y pequeñas sorpresas para todos los miembros de la familia. Era como si quisiera compensar cualquier incomodidad causada por el cambio en sus vidas, rodeándolos de cuidado y atención. A veces Ana pensaba que esta excesiva protección empezaba a sofocarla un poco, pero entendía que su madre simplemente quería que todos se sintieran como parte de un todo. Hacia el final del primer mes de vida en común, Ana notó que sus relaciones con Maxim se habían vuelto más relajadas. Podían pasar horas discutiendo películas o música, compartiendo impresiones sobre los libros que habían leído. A veces él le mostraba sus proyectos, explicándole cosas técnicas complejas de manera que parecían casi comprensibles. Estos momentos de cercanía despertaban en ella una extraña sensación, una mezcla de alegría por la comunicación y ansiedad ante la posibilidad de que estos sentimientos pudieran evolucionar en algo más. Así concluyó la primera etapa de su nueva vida, el periodo de adaptación, cuando todos aprendieron a vivir bajo un mismo techo, encontrar un lenguaje común y crear una nueva historia familiar. Aunque externamente todo parecía armonioso, dentro de cada uno crecían sus propias experiencias y temores, especialmente en Ana, que cada vez más a menudo se sorprendía pensando que su atracción hacia Maxim se estaba volviendo difícil de controlar, pero intentaba reprimir esos sentimientos, recordándose su nuevo estatus, y que tal relación sería imposible en su situación. La llegada del invierno trajo consigo una atmósfera especial de calidez y cercanía, que era imposible ignorar. La primera nevada cayó repentinamente, cubriendo la ciudad con un manto blanco y suave, obligando a todos los miembros de la familia a pasar más tiempo en casa. Fue durante estos días cuando Ana comenzó a notar cómo sus encuentros casuales con Maxim se volvían más frecuentes y significativos. Una noche, bajó a la cocina por un vaso de agua y lo encontró sentado junto a la ventana con su portátil. La cálida luz de la lámpara de mesa destacaba su expresión concentrada, mientras que el vapor de su taza de té caliente creaba una especie de aura mágica a su alrededor. Ana se quedó paralizada en el umbral, observando cómo se frotaba las sienes pensativamente antes de notar su presencia. ¿Tarea difícil?, preguntó ella acercándose. Su conversación comenzó discutiendo su proyecto, pero gradualmente pasó a temas más personales. Hablaron sobre sus miedos hacia el futuro, sobre los sueños de la infancia y los planes no realizados. El tiempo volaba sin darse cuenta, hasta que el reloj dio la medianoche, y solo entonces se dieron cuenta de cuánto tiempo habían pasado juntos. A partir de ese momento, sus conversaciones nocturnas se convirtieron en una especie de ritual. A veces discutían libros que leían en paralelo, otras veces compartían descubrimientos musicales, o simplemente observaban la nieve caer tras la ventana. Cada uno de esos momentos estaba lleno de una intimidad especial que no necesitaba palabras. Sus miradas se cruzaban cada vez más a menudo y duraban más tiempo, aunque ambos evitaban deliberadamente reconocer lo evidente. Después de un día especialmente nevado, los padres salieron a visitar a amigos, dejándolos solos en casa. Ana sugirió preparar chocolate caliente y ver una vieja película navideña.
Sentados en el gran sofá, sus hombros se rozaban cada vez que alguno cambiaba de posición. Una ligera sensación hormigueante de esos toques accidentales se extendía por todo el cuerpo de Ana, haciendo que su corazón latiera más rápido. En esos momentos, ella se sorprendía notando cada pequeño detalle en su comportamiento. Cómo jugueteaba distraídamente con el borde de su camiseta cuando estaba concentrado. Cómo sus ojos se oscurecían cuando estaba absorto en algo. Cómo sonreía, tiernamente, mientras escuchaba sus historias sobre travesuras infantiles. Cada uno de esos momentos le parecía un pequeño descubrimiento, una nueva faceta de su personalidad que la atraía cada vez más. Un día, durante una carrera matutina, Maxim le había sugerido unirse a su rutina de entrenamiento. Subieron a una colina detrás de la casa, desde donde se veía una vista magnífica de toda la ciudad. El sol invernal apenas se elevaba sobre el horizonte, coloreando la capa de nieve en tonos rosados y dorados. Cuando Ana tropezó con una raíz de árbol, él instintivamente la sostuvo, y sus rostros quedaron peligrosamente cerca. En ese momento algo cambió. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado de electricidad por las palabras no dichas y los deseos no expresados. Poco a poco comenzaron a aparecer pequeños gestos de atención entre ellos. Maxim siempre dejaba una segunda taza de café para ella por la mañana, sabiendo que lo prefería con doble azúcar. Ana encontraba maneras de ayudarlo con las tareas domésticas que él normalmente hacía solo. Estos gestos eran invisibles para los demás miembros de la familia, pero para ellos mismos se convirtieron en importantes marcas del sentimiento que crecía. En la víspera de Año Nuevo, los padres organizaron una celebración familiar con un árbol decorado y muchos invitados. Pero fue el último baile, cuando todos ya comenzaban a dispersarse, lo que Ana recordaría especialmente vívido. Bajo una melodía lenta, giraban en la sala casi vacía, y cada paso los acercaba más el uno al otro. Su mano en su cintura parecía un hierro candente, y su respiración en su cuello provocaba escalofríos por todo su cuerpo. Febrero trajo los primeros desafíos serios para su autocontrol. Durante una fuerte tormenta de nieve, la electricidad se cortó, sumiendo la casa en la oscuridad. Juntos buscaron velas y linternas, y luego terminaron en la sala de estar, donde el titilante resplandor creaba una atmósfera íntima. Sus dedos se tocaron accidentalmente al intentar agarrar el mismo libro, y ese contacto les pareció a ambos más fuerte que cualquier palabra. Los meses de primavera se convirtieron en un periodo de especial tensión. El sol diurno permanecía más tiempo en el cielo, y sus relaciones tomaban formas cada vez más evidentes. Los paseos al supermercado se transformaban en viajes urbanos de horas, buscando nuevas rutas solo para prolongar el tiempo juntos. Las cenas compartidas se convirtieron en excusas para miradas secretas y casi imperceptibles toques de pies bajo la mesa. Una lluvia de abril los sorprendió durante uno de esos paseos. Refugiándose bajo el toldo de una parada de autobús, observaron las gotas correr por el vidrio. La proximidad de sus cuerpos, forzada por el espacio limitado, creaba una tensión especial. Ana sentía su calor incluso a través de la ropa, y su respiración en su sien hacía que su corazón se detuviera. Mayo trajo exámenes y preparativos para la graduación. Las largas horas de estudio a menudo se convertían en sesiones conjuntas, en la tranquila biblioteca o en la mesa de la cocina. Sus rodillas chocaban bajo la mesa cuando se inclinaban sobre los libros, y sus manos a veces se encontraban al intentar pasar una página. Cada uno de esos momentos estaba lleno de un significado especial, convirtiéndose en pequeños pasos hacia lo que ambos temían admitir. Sus relaciones se desarrollaban como una flor que lentamente abre sus pétalos. Comenzando con simples relaciones vecinales, gradualmente se transformaban en algo más. A través de intereses comunes, toques accidentales, miradas secretas y momentos compartidos de alegría y emoción. Cada día añadía un nuevo trazo a la imagen de sus sentimientos, hasta que estos se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos. Las tardes de verano se hacían más largas, ofreciendo más oportunidades para conversaciones privadas. Encontraron un lugar escondido en el jardín, un viejo cenador oculto tras altos arbustos de lilas. Allí podían pasar horas hablando de todo, observando atardeceres y escuchando los sonidos de la naturaleza nocturna. Estos momentos estaban llenos de una magia especial, una mezcla de miedo a ser descubiertos
y la alegría de tener un momento de intimidad. Hacia el final de la primavera, Ana comprendió que ya no podía negar lo evidente. Sus sentimientos hacia Maxim habían traspasado los límites de la amistad. Cada una de sus miradas, cada toque accidental, resonaba dentro de ella como una oleada de calor y el deseo de estar más cerca. Sabía que sus relaciones se estaban acercando peligrosamente al punto de no retorno, pero las fuerzas para resistir esta atracción disminuían cada día más. Las últimas semanas escolares pasaron en un torbellino de emociones. La noche de graduación se convirtió en una especie de culminación de su lucha interna. Bailando bajo el cielo estrellado, ambos entendieron que estaban al borde de algo más grande. Su cercanía en ese momento era casi tangible, a pesar de la multitud circundante y la atmósfera festiva. Cuando el último invitado abandonó la casa después de la fiesta de fin de curso, nuevamente se encontraron solos en la sala de estar. La luz plateada de la luna inundaba la habitación, creando la escenografía perfecta para lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, ambos comprendieron que seguir fingiendo era imposible. Sus sentimientos eran demasiado fuertes para ignorarlos. Este periodo de desarrollo de sus sentimientos se convirtió en un tiempo de crecimiento interior y autoconocimiento para ambos. Aprendieron a entender el lenguaje corporal del otro, a descifrar el significado de cada mirada y toque. Sus relaciones se construyeron no en palabras, sino en sutiles indicios y señales silenciosas que se volvían cada vez más evidentes con cada día. Hacia el final de esta segunda parte, su conexión se había vuelto tan sólida que resistirse más parecía inútil. Ambos entendían que estaban entrando en un territorio peligroso, pero el sentimiento que crecía entre ellos era más fuerte que cualquier convención o prohibición. Esta comprensión se convirtió en el preludio de cambios inevitables que debían ocurrir en sus vidas. La llegada del verano trajo consigo una atmósfera especial de libertad y nuevas posibilidades. Después de la noche de graduación, algo cambió en su interacción. Una línea invisible había sido cruzada, aunque no se pronunció ni una palabra al respecto. Ahora cada mañana comenzaba con la conciencia de que su relación ya no podía llamarse simplemente amistad. Su primer encuentro secreto ocurrió completamente por casualidad. Los padres se habían ido durante el fin de semana a visitar amigos fuera de la ciudad, dejando la casa bajo su cuidado. Ana, absorta en la lectura en la terraza, levantó la vista y vio a Maxim observándola a través de la ventana de la sala de estar. En su mirada se leía la misma tensión que ella sentía dentro de sí. Cuando él salió al jardín, sus pasos instintivamente los llevaron al viejo senador, donde habían pasado tanto tiempo en los últimos meses. Allí, entre el aroma de las flores y el susurro de las hojas, permitieron por primera vez ser completamente honestos el uno con el otro. Sus gestos se volvieron más atrevidos, pero aún cautelosos. Un ligero toque en la mano, un casi imperceptible roce de hombros. Cada uno de esos momentos estaba lleno de profundo significado, convirtiéndose en parte de su nuevo lenguaje de comunicación. Desde ese día comenzó un juego de escondite con el tiempo y el espacio. Aprendieron a encontrar rincones escondidos en la gran casa, el ático, que hacía mucho tiempo nadie usaba, el jardín de invierno en el ala oeste de la casa, la vieja biblioteca con cómodos sillones. Cada uno de esos lugares se convirtió en testigo de sus encuentros secretos, donde los minutos se transformaban en horas y el mundo exterior dejaba de existir. Las noches de verano eran especialmente peligrosas. Ana a menudo se despertaba por un ligero golpe en la ventana de su dormitorio. Era una señal convenida. Maxim la llamaba a una cita bajo la protección de la oscuridad. Se encontraban en el jardín, donde el aire fresco y el cielo estrellado creaban la escenografía perfecta para sus encuentros secretos. A veces simplemente caminaban por los senderos. Otras veces se sentaban en un banco bajo el viejo roble, compartiendo sus pensamientos más íntimos. Durante el día actuaban como siempre, manteniendo las apariencias de las relaciones familiares habituales. Pero ahora cada una de sus miradas llevaba un significado oculto. Cada toque accidental en el pasillo o durante la cena estaba cargado de una electricidad especial. Desarrollaron todo un sistema de signos y señales entendibles solo para ellos dos. Una manera particular de servir té, la disposición de los libros en los estantes, e incluso el orden de los zapatos en la entrada. Una vez, durante una cena familiar,
Ana sintió cómo su piel la tocaba accidentalmente, o intencionalmente, debajo de la mesa. Ese simple gesto provocó una ola de calor que recorrió todo su cuerpo. Bajó la mirada para ocultar el repentino rubor y notó cómo las comisuras de sus labios temblaban en una sonrisa apenas perceptible. Tales momentos ocurrían cada vez con más frecuencia, convirtiendo los eventos familiares comunes en un complejo juego al borde del descubrimiento. Su relación se desarrollaba en un ritmo especial, entre encuentros casuales en la casa y paseos planificados por la ciudad. Encontraron pequeños cafés en barrios alejados, donde nadie podía reconocerlos. Las mañanas de compras se convertían en viajes de 2 horas por la ciudad, y las visitas a la librería ocupaban todo el día. Cada uno de esos momentos se transformaba en una pequeña aventura, donde podían ser ellos mismos sin miedo a ser descubiertos. Agosto trajo nuevos desafíos. Los padres comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Demasiadas desapariciones conjuntas, una extraña tensión durante los eventos familiares. La madre varias veces mencionó relaciones demasiado cercanas entre hermanos, aunque no sospechaba la verdadera naturaleza de su vínculo. Esas conversaciones hacían que Ana se encogiera interiormente, pero al mismo tiempo intensificaban la agudeza de su secreto. Una tarde de agosto, quedaron atrapados en el ascensor durante una visita al centro comercial. 10 minutos en ese espacio reducido parecieron una eternidad. Sus cuerpos casi se tocaban y el silencio entre ellos estaba saturado de electricidad por palabras no dichas. Cuando finalmente se abrieron las puertas, ambos sabían que ese momento se había convertido en un punto de no retorno. Por las noches, Ana a menudo permanecía despierta, reflexionando sobre hacia dónde los llevarían estas relaciones. Entendía que su vínculo se volvía cada vez más profundo, y ya era imposible imaginar la vida sin esas citas secretas y momentos robados de cercanía. Cada nuevo día traía nuevas pruebas para su autocontrol y habilidad para guardar el secreto. El otoño nuevamente tomó posesión, trayendo consigo una nueva rutina: clases en la universidad para Ana y trabajo en el proyecto de tesis para Maxim. Su horario se volvió más ocupado, pero esto solo aumentó el valor de cada momento compartido. La biblioteca de la universidad se convirtió en su nuevo refugio, donde podían instalarse en la esquina más alejada y fingir que simplemente estudiaban. Su secreto requería constante control y precaución. Cada mensaje se revisaba varias veces antes de enviarlo. Cada cita se planeaba considerando posibles encuentros casuales con los padres. Pero precisamente esta necesidad de esconderse añadía a su relación una especial intensidad y tensión. Cada momento robado se volvía invaluable, cada toque más significativo. Hacia el final del verano, su conexión se había vuelto tan sólida que ya no podían imaginar la vida el uno sin el otro. Incluso la simple presencia en la misma habitación provocaba una oleada de calor y el deseo de estar más cerca. Desarrollaron todo un ritual de pequeñas alegrías: preparar la cena juntos cuando los padres se retrasaban en el trabajo, ver películas en extremos opuestos del sofá para evitar sospechas, largas conversaciones telefónicas desde sus habitaciones, después de que todos se acostaran. Sin embargo, con cada semana se hacía más difícil ocultar sus sentimientos. Sus miradas se volvían demasiado largas, sus sonrisas demasiado personales y sus toques demasiado frecuentes. Los padres comenzaron a notar esta tensión, aunque todavía no podían entender su verdadera causa. La madre cada vez más hacía comentarios sobre la inadecuación de su cercanía, aunque no sospechaba la verdadera situación. Las últimas semanas de otoño se convirtieron en una verdadera prueba de su autocontrol. El frío clima los obligaba a pasar más tiempo en casa, donde cada paso y movimiento podía ser notado. Aprendieron a aprovechar cualquier oportunidad, desde encuentros casuales, en los pasillos, hasta lavar juntos los platos, para tocar furtivamente al otro o intercambiar miradas significativas. Noviembre trajo nuevas complicaciones. Los padres decidieron organizar una gran cena familiar con amigos, lo que los puso en una situación de constante tensión. Toda la noche tuvieron que controlar cada uno de sus movimientos y palabras para no revelar sus verdaderos sentimientos. Pero precisamente en tales momentos su conexión se volvía aún más fuerte. Sabían que compartían un secreto que los hacía especiales,
Hacia el final de esta tercera parte, sus relaciones alcanzaron un punto donde mantener el secreto se volvía cada vez más difícil. Cada día traía nuevas pruebas para su fuerza de voluntad y capacidad para ocultar sus sentimientos. Pero al mismo tiempo, su vínculo se profundizaba, transformándose en algo más que una simple atracción romántica. Era un sentimiento que ambos comprendían. No había vuelta atrás, y sus destinos estaban para siempre entrelazados, a pesar de todos los obstáculos y prohibiciones. Sus encuentros secretos y momentos robados de cercanía crearon un mundo especial que existía paralelamente a la realidad. En este mundo podían ser ellos mismos, sin miedo al juicio o al descubrimiento. Cada uno de esos encuentros se convertía en una pequeña isla de libertad, en un océano de restricciones y convenciones impuestas por la sociedad y su nueva situación familiar. La llegada del invierno trajo consigo no solo vientos fríos, sino también una creciente tensión en la casa. Sus encuentros secretos se volvían cada vez más arriesgados, y su capacidad para controlar las emociones más débil. Ana notaba cómo su madre les lanzaba miradas penetrantes durante las cenas familiares, como si tratara de resolver el misterio de su extraño comportamiento. La noche fatídica llegó de manera completamente inesperada. Los padres debían regresar tarde del teatro, y ellos decidieron pasar tiempo juntos en la sala de estar. El acogedor fuego en la chimenea, la suave luz de la lámpara de pie y la música tranquila creaban la atmósfera perfecta para su encuentro. Estaban sentados en extremos opuestos del sofá, esforzándose por mantener la distancia, pero sus rodillas accidentalmente se tocaron bajo la manta. La súbita aparición de la madre los hizo estremecer a ambos. Ella había olvidado los boletos en casa y regresó a buscarlos. El momento congelado de su susto y la rápida separación entre ellos hablaron más que cualquier palabra. La perspicaz mirada de su madre captó inmediatamente que algo andaba mal. Sus mejillas sonrojadas, su respiración nerviosa, y cómo instintivamente se alejaron uno del otro. La mañana siguiente comenzó con un silencio opresivo durante el desayuno. El padre, aparentemente advertido por su esposa, fruncía el ceño mientras revisaba el periódico. Cuando los padres pidieron que se quedaran después del desayuno, Ana sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. En la sala de estar se instaló un pesado silencio antes de que su madre pronunciara las palabras que ambos temían. Sabemos lo que está pasando entre ustedes. La primera reacción fue la negación, torpes intentos de explicar coincidencias casuales e inocencia en sus relaciones. Pero la mirada directa de su madre y el silencio de su padre indicaban que ya no podían seguir ocultándose. Todos esos meses de miradas furtivas, toques accidentales y encuentros secretos, todo había sido notado e interpretado correctamente. El conflicto estalló con una fuerza increíble. Su madre gritaba sobre la incorrectitud de sus sentimientos, sobre la destrucción de la familia, sobre la inaceptabilidad social de tales relaciones. Su voz temblaba de lágrimas y rabia mientras enumeraba todas las razones por las cuales su vínculo era imposible. El padre caminaba en silencio por la habitación, deteniéndose ocasionalmente junto a la ventana y apretando los puños. Ana nunca había visto a su madre en ese estado. La mujer normalmente tranquila y razonable se había transformado en una leona furiosa, protegiendo a su descendencia. Cada una de sus palabras dolía. Cada acusación resonaba en el alma de Ana, haciéndola dudar de la corrección de su elección. Pero cada vez que miraba a Maxim, parado a su lado, toda incertidumbre desaparecía. Los días posteriores al descubrimiento se convirtieron en una verdadera pesadilla. Las cenas familiares se transformaron en campos de batalla, donde cada mirada y palabra podía desatar una nueva ola de conflicto. Los padres intentaron separarlos físicamente, pisos separados para dormir, prohibiciones de pasar tiempo juntos, incluso intentos de enviar a Ana a vivir con su tía. Pero cuanto más presión ejercían los padres, más fuerte se volvía su deseo de estar juntos. Comenzaron a comunicarse a través de notas escondidas en los libros de la biblioteca. Cada mensaje se convertía en una pequeña victoria contra el sistema de control impuesto por los padres. A veces lograban encontrarse en el jardín por la noche, donde el frío invernal parecía agradable en comparación con la atmósfera en casa. Esos breves momentos de unión les daban fuerzas para continuar la lucha. La presión psicológica aumentaba cada día.
La madre llamó a un psicólogo familiar que intentó convencerlos de la naturaleza enfermiza de sus sentimientos. Se llevaron a cabo conversaciones sobre normas morales, consecuencias sociales y posibles traumas psicológicos, pero ningún argumento pudo sacudir lo que sentían el uno por el otro. Una noche, después de un día especialmente difícil lleno de reproches y acusaciones, comprendieron que ya no podían seguir existiendo en esas condiciones. Sentada en su habitación y mirando las luces de la ciudad por la ventana, Ana comprendió que la única salida era escapar. La necesidad de vivir en constante miedo al descubrimiento, escuchar interminables sermones morales y soportar la desconfianza de los padres se había vuelto insoportable. La planificación de la fuga tomó varias semanas. Actuaron con extremada precaución. Transferencias de dinero a nuevas cuentas, búsqueda de vivienda en otra ciudad, elaboración de rutas de viaje. Cada paso requería máxima discreción y cálculo preciso del tiempo. Por las noches, susurraban a través de la pared de sus habitaciones, discutiendo detalles del plan y apoyándose mutuamente en momentos de duda. La decisión de irse se convirtió en una verdadera liberación del estrés constante y la presión. Entendían que este paso cambiaría sus vidas para siempre, pero ya no podían imaginar una existencia dentro de los límites impuestos por los padres. Cada minuto de planificación les traía una sensación de libertad inminente y la posibilidad de finalmente estar juntos, sin miedo al juicio. Los últimos días antes de la fuga estuvieron llenos de emociones mezcladas. Miedo ante lo desconocido, alegría por la próxima libertad, tristeza por la necesidad de dejar atrás el pasado. Empacaban gradualmente, escondiendo sus cosas en diferentes lugares para no levantar sospechas. Cada prenda de ropa, cada documento se convirtió en un símbolo de su determinación de comenzar una nueva vida. La víspera de la fuga se encontraron en el jardín por última vez antes de partir. El aire invernal estaba especialmente frío, pero sus corazones ardían de determinación. Esa noche tomaron la decisión final. No había vuelta atrás, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Esta comprensión les dio fuerzas para dar el último paso que cambiaría radicalmente sus vidas. Los padres, sin sospechar de la fuga planeada, continuaron con sus intentos de separarlos. Pero todos esos esfuerzos solo fortalecían su determinación. Cada cena familiar, cada intento de hacerlos entrar en razón, se convirtió en un estímulo adicional para implementar el plan de escape. Sabían que su decisión causaría dolor a los padres, pero entendían que esta era la única forma de preservar su amor. En las últimas horas antes de la partida, experimentaron una verdadera tormenta de emociones. El miedo al futuro, el sentimiento de culpa hacia los padres, la alegría por la próxima libertad. Todo se mezcló en un poderoso cóctel de sentimientos, pero lo principal seguía siendo una cosa: la firme convicción de que debían estar juntos, sin importar qué. Cuando el reloj marcó la medianoche, llegó el momento de actuar. Una última mirada a los lugares familiares desde la infancia, una última profunda inhalación del aire de su hogar, y dieron el paso hacia lo desconocido, sabiendo que no había vuelta atrás. Este momento se convirtió en un punto de no retorno, el comienzo de una nueva etapa de sus vidas, donde les esperaba la libertad de estar juntos, pero también muchos nuevos desafíos y dificultades. Su fuga no fue simplemente un acto de protesta contra las prohibiciones de los padres, sino también un importante paso hacia una vida adulta independiente. Entendían que ahora asumían completa responsabilidad por sus decisiones y tendrían que enfrentarse a todas las consecuencias de su elección, pero la conciencia de que lo hacían juntos les daba la fuerza para superar cualquier obstáculo. Su última acción antes de irse fue una nota en la mesa de la cocina. Su último mensaje a los padres, un intento de explicar los motivos de su acto y expresar la esperanza de una futura reconciliación, aunque sabían que el perdón tardaría en llegar. Si es que llegaba, esa nota se convirtió en un simbólico cierre de una etapa de sus vidas y el inicio de otra. Cuando la puerta de la casa se cerró tras ellos por última vez, comprendieron plenamente la seriedad de su decisión. Las calles de la ciudad, iluminadas por las farolas, los llevaban a una nueva vida llena de incertidumbre, pero también de posibilidades. En ese momento se sintieron verdaderamente vivos, libres de las restricciones del pasado y listos para enfrentar el futuro juntos, a pesar de todas las dificultades que les esperaban. El tren se puso en marcha desde el andén, llevándolos lejos de su vida anterior.
Ana apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana, observando cómo las luces de su ciudad natal se disolvían en la noche. Sus dedos aferraban con fuerza el asa de su bolsa de viaje, mientras su corazón aún latía acelerado por la tensión de las últimas horas. Junto a ella, Maxime miraba en silencio los paisajes que pasaban por la ventana, revisando ocasionalmente que nadie los estuviera vigilando. Las primeras horas del viaje transcurrieron en un silencio opresivo, interrumpido solo por el traqueteo de las ruedas y los anuncios ocasionales del conductor. Ambos entendían que habían cruzado una línea invisible, más allá de la cual no había retorno. Cada estación que dejaban atrás simbolizaba la separación entre el pasado y el futuro. Las pocas pertenencias en sus bolsas parecían ser el único vínculo con su antigua vida. Algunos cambios de ropa, documentos, la computadora portátil de Maxime y el diario de Ana con las notas de los últimos meses. La nueva ciudad los recibió con un amanecer gris y un viento húmedo y cortante. El apartamento alquilado, encontrado previamente en Internet, resultó ser más pequeño de lo que habían imaginado. Una sola habitación con una pequeña cocina integrada y un baño diminuto. Pero para ellos, ese espacio se convirtió en todo un mundo de libertad. Los primeros días fueron frenéticos, tratando de instalarse. Compraron lo necesario, gestionaron el registro temporal y buscaron trabajo. Ana consiguió empleo como camarera en un pequeño café cercano, mientras buscaba opciones para continuar sus estudios. Maxim, utilizando sus habilidades como programador, rápidamente encontró trabajo remoto, lo que les permitió llegar a fin de mes. Su rutina cambió. Los días estaban llenos de trabajo y preocupaciones domésticas, y las noches, de conversaciones sobre el futuro y la planificación de nuevos pasos. El periodo de adaptación fue más difícil de lo que esperaban. La costumbre de esconderse y mirar constantemente a su alrededor, desarrollada durante meses de encuentros secretos en casa, no los abandonaba ni aquí. Cada golpe en la puerta provocaba un temblor interior. Cada llamada telefónica era percibida como una posible amenaza. Aprendieron a distinguir entre sus propios miedos y peligros reales, pero la completa calma aún seguía siendo inalcanzable. De vez en cuando revisaban su correo electrónico, esperando encontrar una respuesta a su nota de despedida. La primera carta de su madre llegó 3 semanas después. Breve y contenida, decía que sabía dónde estaban, pero que no intentaría traerlos de vuelta por la fuerza. No puedo aceptar su elección, escribía, pero tampoco puedo perder a mi hija. Esas palabras se convirtieron en el primer paso hacia una posible reconciliación. La vida en la nueva ciudad requería un esfuerzo constante. Aprendieron a ser una pareja adulta, enfrentando los problemas cotidianos: pagar facturas, comprar alimentos, reparar electrodomésticos. Cada dificultad superada juntos se convirtió en otro hilo que los unía aún más. Las celebraciones eran especialmente difíciles. La primera Navidad sin familia, el cumpleaños de Ana en la pequeña habitación, solo los dos. Poco a poco comenzaron a descubrir su nuevo mundo. Encontraron un lugar favorito en el parque de la ciudad, donde podían ver atardeceres. Descubrieron una pequeña librería con un acogedor rincón de lectura. Conocieron a sus vecinos, aunque mantuvieron cierta distancia al hablar de su pasado. Esta ciudad se estaba convirtiendo en su nuevo hogar, llenándose de pequeñas alegrías y hábitos. Con el tiempo, llegó la comprensión de que su amor había resistido no solo la presión de sus padres, sino también la prueba de una vida independiente. Cada dificultad superada juntos, cada noche pasada discutiendo planes para el futuro, cada mañana comenzada juntos. Todo esto hacía que su vínculo fuera más fuerte. Ya no eran simplemente jóvenes enamorados a pesar de todo. Se habían convertido en un equipo capaz de enfrentar cualquier dificultad. Maxim continuó desarrollando sus habilidades profesionales, y Ana encontró la oportunidad de inscribirse en un colegio local para estudiar diseño de interiores. Sus sueños comenzaron a tomar forma: planes para un estudio propio, ideas para proyectos conjuntos, el deseo de crear algo propio. Cada éxito de uno se convirtió en una celebración para el otro, fortaleciendo aún más su sentido de unidad. 6 meses después de su huida, recibieron una segunda carta de su madre. Era más larga, más personal. Hablaba de sus sentimientos, de su lucha interna, de sus intentos por entender su elección.
Los invitaba a reunirse en un lugar neutral, sin Alexander Petrovich. Después de mucho reflexionar y discutirlo, aceptaron. Este paso era importante para todos los involucrados en esta historia. La reunión tuvo lugar en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Su madre había envejecido durante esos meses. Sus ojos revelaban noches sin dormir y preocupaciones. La conversación comenzó incómoda, pero gradualmente se transformó en un verdadero diálogo. No hubo reproches ni exigencias de regresar, solo un intento de comprender y aceptar. Esto marcó el comienzo de un largo camino hacia la reconciliación. Su vida continuó cambiando. Con cada mes que pasaba, se volvían más fuertes y seguros de su elección. Aprendieron lo que significa la verdadera vida adulta, con todas sus dificultades y alegrías. Aprendieron a construir una relación no basada en fantasías románticas, sino en compromisos reales y trabajo diario sobre sí mismos y su relación. El aniversario de su huida se convirtió en un día especial para ellos. Regresaron al mismo parque donde solían caminar en los primeros meses. El otoño había pintado los árboles de tonos dorados y el aire se había vuelto fresco y vigorizante. Sentados en el banco familiar, comprendieron que su historia no era simplemente una historia de amor. Era una historia sobre cómo dos personas encontraron la fuerza para enfrentarse a las normas sociales por amor verdadero. Cómo lograron superar no solo la presión externa, sino también sus propios miedos. Su relación adquirió una nueva profundidad. Ya no era simplemente una atracción romántica, sino una unión madura de dos personas dispuestas a apoyarse mutuamente en cualquier situación. Aprendieron a valorar no solo los momentos de alegría, sino también los periodos difíciles, comprendiendo que precisamente estos hacen que su vínculo sea realmente fuerte. Frente a ellos estaba toda una vida, con nuevos objetivos, sueños y pruebas. Sabían que la sociedad tal vez nunca aceptaría completamente su elección, que habría momentos de duda y dificultades. Pero lo principal, estaban juntos, y esa certeza les daba la fuerza para superar cualquier obstáculo. Cuando caminaban de regreso a casa a través del parque, tomados de la mano, Ana comprendió que su historia no era el final de algo, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Un capítulo donde su amor se había convertido en un símbolo de libertad, valentía para ser ellos mismos y fidelidad a sus sentimientos, sin importar qué. Y aunque el camino adelante sería difícil, estaban listos para enfrentar todos los desafíos juntos, porque ahora sabían con certeza, su vínculo era más fuerte que cualquier prohibición u obstáculo de este mundo.